Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Vamos a seguir con nuestras temáticas en este principio de año con respecto a lo que tiene que ver con propuestas, con propósitos, ¿cierto? Con objetivos que necesitamos desarrollar. Y en la primera y segunda parte de los días anteriores con respecto al cambio veíamos lo que significa amar, ¿cierto? ¿Qué significa amar? En dos partes lo vimos. Hoy, dentro del mismo punto principal sobre el cambio profundo, vamos a ver en la primera parte cómo es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Entonces, para eso tenemos que ir a la palabra de Dios, como siempre, es la que nos inspira para desarrollar estos temas. Dice Jonás capítulo 4 versículo 6: y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Bueno, ahora, con este texto, ¿qué nos enseña Dios con respecto a cómo es el amor de Dios? En días pasados, previamente, veíamos que no podemos obligar a que alguien ame. No podíamos obligar. Te decía que si yo obligaba a mi hija o a mi hijo a que se tomara una sopa, pues muy seguramente ella o él se lo iba a tomar, pero no lo iba a hacer con amor, con deseos, no lo iba a disfrutar. Es que eso tiene que estar muy claro en nuestra vida. No podemos obligar a nadie absolutamente a que ame. Y realmente esto lo tenemos que interiorizar porque es una verdad. Es imprescindible para poder entender lo que realmente significa hacer un cambio profundo, ¿cierto? La mayoría de nuestros más profundos apegos como seres humanos son involuntarios. Podemos ver que Jonás simplemente se alegró, ¿cierto? Como algo que no planeó bajo ninguna circunstancia. Muy seguramente era que hacía un sol muy fuerte y entonces él necesitaba de algo que le diera sombra, porque la Biblia lo dice, para que hiciera sombra sobre su cabeza, y eso le gustó a él y simplemente se alegró. Pero él no dijo, por ejemplo, voy a entregarte mi corazón con mucho afecto, con mucho amor, con todo lo que yo tengo de mis fuerzas, te voy a entregar mi amor. Eso no lo dijo bajo ninguna circunstancia. Y hay algo que es muy importante que entendamos. Sin embargo, Dios no necesita absolutamente nada. Él es absoluta y perfectamente feliz en sí mismo y no nos necesita. Pero para que Jonás se sintiera bien, sí fue necesario hacer algo. Es decir, nosotros, los seres humanos, necesitamos, como lo decía en el día anterior, necesitamos que algo nos estimule realmente. Pero Dios no pasó nada, nadie hizo algo para que Dios lo pudiera amar, y lo vamos a mejor entender en el transcurso de la enseñanza. Entonces, ¿cómo podría Dios estar apegado a nosotros si Él es la absoluta y perfectamente feliz en sí mismo y no nos necesita? Él, antes de hacernos a nosotros, los seres humanos, Él vivía
porque Dios siempre ha existido. Simplemente tuvo un propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero con respecto a cómo podría Dios estar apegado a nosotros, la única respuesta es que un ser divino que es eterno, omnipotente y que existe en sí mismo, ama solo y exclusivamente voluntariamente, porque nada lo obliga a Él a que ame. Es decir, su amor por ti no depende de tu amor por Él, tampoco depende de tu servicio a Él, ni siquiera depende de que te portes bien o que no peques. Depende exclusivamente de Él. Él te ama porque quiere amarte, me ama igual forma, pero no porque nosotros hagamos algo sencillamente. No depende de eso absolutamente, de nada. Y es muy importante comprender esta verdad. Aún más, el amor de Dios no es una respuesta en sí, no es una reacción, no es involuntario. El corazón mejor de Dios no funciona como el tuyo o como el mío. Él no va corriendo detrás de tesoros, como leíamos ayer, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿cierto? Él no va detrás de tesoros, no necesita hacerlo, por algo muy sencillo y que debes aprender a entenderlo definitivamente y aceptarlo. Él es el máximo de todos los tesoros, Él es exclusivo, no hay algo mejor que Él, ni siquiera que se le iguale, ni siquiera que se le acerque, algo ni siquiera. Él no examina a una persona y después de evaluar esas virtudes y defectos decide o no entregarse a la luz de lo que está observando en dicha persona. Puede ser en ti o en mí, en términos generales naturalmente. El amor de Dios es el único amor del universo que es por gracia. Y cuando decimos que es por gracia, es porque la gracia es inmerecida. No la merecíamos bajo ninguna circunstancia. Y para eso vamos a leer lo que nos dice precisamente la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, a la iglesia de Éfeso. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabes qué? En otras versiones dice, pues esto es un regalo de Dios. Un regalo que no nos merecíamos. Es lo que la enseñanza nos enseña, que la gracia es inmerecida. Nadie, ningún ser humano podrá decir jamás que mereció la salvación, que mereció la gracia, que mereció el don de Dios bajo ninguna circunstancia. Vamos a reflexionar también en este texto que me parece muy importante. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Yo te lo quiero leer en la TLA, traducción en lenguaje actual, y dice así: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Imagínate qué importante. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. ¿Qué lo movió a él? Amar. ¿Por qué? Porque Él en su esencia es amor. La Biblia dice, Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Su amor no es, por ejemplo, ascendente, es decir, no nace en algo especial o bueno que vea en el ser humano. En absoluto, no es por eso. Eso realmente no fue lo que ni es, ni fue, ni jamás será lo que motivó a Dios para amar al ser humano. Vuelvo y te repito, no nace de algo especial o bueno que ve en ti o en mí y que inmediatamente eso se activa. Su amor por nosotros, no. El amor de Dios es descendente, pongamos la atención. Es decir, nace en su propia persona y nos ama a pesar de que no hay nada especial o bueno en nosotros. Él es el único que tiene la capacidad para ofrecer esa clase de amor, porque Él es el único que está satisfecho consigo mismo. Es decir,
Dios sabe quién es Él y no está dependiendo de un argumento o de un pensamiento tuyo o mío, es decir, de un ser humano que nació también de Él. No, es que Dios no es bueno porque yo diga que Él es bueno. Dios no es lindo porque yo diga que Él es lindo. Él sencillamente lo es. Y lo es de tal forma que precisamente tiene toda la capacidad de hacer lo que haya en su voluntad. Y aún Él dice que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 43, versículo 25. Mira qué interesante este texto. Yo soy quien borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mira la frase por amor de mí mismo, ¿te das cuenta? Es que Él no había otro. No lo hay y nunca lo ha habido. Él es el único, Él es el perfecto. Es un tema que debe quedar claro en la vida tuya, por supuesto en la mía, pero también en la de todo ser humano. Muy seguramente tú conoces la historia del profeta Jonás. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con el pueblo de Nínive inmediatamente después de pronunciar la frase su maldad ha subido hasta mí? Les manda un Salvador, les muestra amor, les envía un profeta para que se arrepientan. Jonás capítulo 1 versículo 2 en la NTV dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Mira, entonces, ¿cuál crees que es el acto más despreciable que se le puede hacer a Dios? ¿Qué es lo que tú puedes hacer y que seguramente, absolutamente seguro, sin duda alguna, es lo que más le puede desagradar a Dios? No le gusta. ¿Y sabes qué es? Que tú adores a otro Dios. Eso no le gusta. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 6. Dice: Dios les dijo a los israelitas: yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en el profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Mira qué interesante. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Mira qué importante. Pero te das cuenta la pregunta de que ¿cuál es lo que tú crees que a Dios le puede parecer despreciable o le es mejor? Y la respuesta es que tú y yo adoremos a otro Dios. Y eso es lo que nos está precisamente diciendo acá. No tengas otros dioses delante de mí. Yo tengo que ser tu único y absoluto y verdadero Dios. Por ejemplo, si tú estás casado, hacer eso es algo similar a que tu cónyuge o que tu pareja cometa adulterio con otra persona, y seguramente eso no te va a gustar. Es igual. Cuando Dios nos dice que no tenemos que tener dioses, otros dioses, pero que sí se tienen, eso significa que es un adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Vamos a leer Oseas capítulo 1 versículo 2. Es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Mira, es decir, que cuando se buscan otros dioses, que por supuesto no son el verdadero Dios, entonces la palabra puntual es una: estamos prostituyéndonos, porque estamos buscando otra en
En el tema del matrimonio, otra persona. Pero en el tema espiritual, otro Dios, que es lo que no quiere bajo ninguna circunstancia que suceda. Ahora tenemos que pensar nuevamente en Jonás. Y en el versículo 5 del mismo capítulo 1 se nos informa que cuando se desata la tormenta, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Un tiempo más tarde, ellos mismos, los mismos marineros, terminaron invocando al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos. Imagínate, ellos habiendo tenido sus propios dioses, pero cuando se dieron cuenta que no había respuesta, entonces buscaron a Jonás y le dijeron: ¿y tú qué es lo que tienes? Y él les contó la verdad. Entonces ahí fue donde ellos invocaron al Dios de Jonás, al Dios verdadero. Entonces, ¿cuál es la reacción de Dios? ¿Condenarlos por adulterio? ¿Dejarlos perecer? ¿Esperar que la tormenta los destroce? Hay que pensarlo muy bien. ¿Qué hay de bueno en ellos para que Dios los salve? Piensa. Lo mismo entonces que hay en la gente de Nínive. Lo mismo que hay en Jonás. Lo que hay en mí, lo que hay en ti. ¿Y sabes qué? No hay nada, absolutamente nada bueno. Ya te lo leímos en el versículo de Deuteronomio. No hay absolutamente nada bueno para que Dios se hubiera fijado en nosotros. El amor de Dios no es una reacción, es un acto voluntario. No depende de nada de lo que hagas o dejes de hacer. Él decidió amar. Él decidió amarlo a ese pueblo y le dio la oportunidad. Entonces, te quiero proponer hacer una reflexión y te hago una pregunta con respecto a eso. Piensa, por ejemplo, ¿tú qué tienes? Puedes tener casa, automóvil, dinero, muebles, electrodomésticos, ropa, zapatos, libros. Mejor dicho, no te falta nada. Ahora te digo, considera lo siguiente. Considera, ¿cuántas cosas que tienes actualmente son un regalo? Piénsalo muy bien. ¿Qué cosas que tienes hoy has recibido de forma gratuita sin que tú te las merezcas? Piénsalo bien. ¿Sabes cuál sería la respuesta? Absolutamente todo. Todo eso se recibió de forma gratuita sin que realmente nosotros lo pudiésemos necesitar o habernoslo ganado. Todo lo que tienes es por gracia. Somos creación de Dios, o todo es de Él. Y así nos lo enseña el Salmo 24, versos 1 y 2. Yo te la voy a leer en la TLA. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También el dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los mares. Dios afirmó este mundo sobre el agua de los ríos. ¿Te das cuenta? Todo es de Dios. Ahora, si todo es de Dios, ¿qué te mereces? ¿Qué me merezco? Absolutamente nada. Entonces, recuerda realmente lo que estamos proponiendo sobre el cambio en este tema sobre cómo es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Y ahí nos damos cuenta realmente que Él sencillamente, Él es amor y Él decide amarnos independientemente de cualquier cosa. Aún más después de la caída, lo único que merecemos es una eternidad de castigo. Sin embargo, desde el día de que nacemos hasta el día que morimos, solo recibimos una cosa de parte de Dios, es amor inmerecido, lo que a eso se le llama gracia. Y terminemos con este texto y te invito para que oremos. Efesios 2:8, pero ya con el versículo 9. Y te la voy a leer en la NTV. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Mira qué importante. Qué interesante realmente todo lo que tiene que ver con el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Pues ahí te puedes dar cuenta entonces. Y te invito para que oremos dándole gracias a Dios por este tiempo. Sí, Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por querer que nosotros podamos
cada día conocerte más y entenderte más. Y así vivir conforme a tu voluntad. Oh Dios de los cielos, qué importante que me enseñes a hacer cambios profundos y mucho más en lo que respecta a tu amor, que yo te pueda conocer cada día más y más, Señor bendito. Y así tú te puedas seguir glorificando en mi vida y que yo pueda tener ese honor y ese privilegio también de agradarte tanto y tanto, que tú digas, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, y en ti me complazco, en ti me deleito. ¿Por qué? Porque me intereso en conocerte, Señor bendito. Gracias por estas enseñanzas, Señor. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, cuánto nos seguimos gozando en el Señor por escuchar estas meditaciones y por enviárselas a todos aquellos que siguen necesitando de conocer y entender al Dios verdadero, el Dios que hizo todo lo que tú y yo vemos y aún muchísimo más. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga muchísimo. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.